Corría el año 1691. Aquí me están dando el periódico de la época. A ver. Se cruzaron en una callejuela a la altura del Palacio de la Condesa del Valle de Orizaba. Es la Casa de los Azulejos, hoy en día, ese palacio. Las carrozas quedaron frente a frente. Debido al angosto de la vía, ninguno de los personajes podía pasar sin que el otro se moviera. Los choferes comenzaron a presentar a los pasajeros con la idea de que, al oír de quién se trataba, el otro cediera el paso a su superior. Se escuchó por un lado: abran paso al noble señor don Juan de Padilla y Guzmán, marqués de Santa Fe de Guardiola, quien es uno de los oidores de la Real Audiencia de México. Al otro lado respondieron: dejen pasar a don Agustín de Echeverts y Subisa, marqués de la villa de San Miguel de Aguayo, cuyos antepasados pelearon en las guerras de su majestad Carlos V de Castilla, en Hungría, Transilvania y Perpiñán. Ninguno cedió y continuaron las arengas, recalcando la importancia y nobleza de los pasajeros de las carrozas. Así que por otro lado se escuchó: mi bisabuelo fue el mismísimo don Manuel Ponce de León, que durante el reinado de los reyes católicos fue quien rescató de la jaula de los leones el guante de su dama, doña Ana. Del otro lado respondieron: ¿y mi señor tatarabuelo? Fue ni más ni menos que Garcilaso de la Vega, el cual tuvo la osadía de rescatar a la Virgen de María de las manos de los musulmanes durante la Guerra de Granada. ¿Qué le dijeron? Siguieron los anuncios y ninguno se movía, así que al paso de los días, el virrey Gaspar de la Cerda, conde de Galve, ordenó que ambos nobles retrocedieran al mismo tiempo con el objetivo de que ninguno sufriera la pérdida de su honor. Así lo hicieron siguiendo las órdenes de la autoridad. Una carroza se regresó hacia la calle San Andrés, lo que hoy es Donceles, y la otra se volvió a la calle Puente de San Francisco, el actual eje central. Madero. Pues 3 largos días con sus noches duraron ahí, en ese problema vial, uno de los más graves que hubo en esa época, César. En Haití, hace muchos años que estuve ahí viviendo, no había clase media, solo o eran muy ricos, multimillonarios, muy pocos, o paupérrimos. Y resultó que pasaba esto muy seguido. Iban con coches muy lujosos, Lincoln y todo, en calles muy estrechas, y ninguno se quería echar para atrás. ¿Qué pasaba? Que los dos aceleraban, chocaban, y con los coches así levantados del cofre, se bajaban muy enojados y se iban cada quien para su casa, y ahí dejaban que los choferes se hicieran cargo de los automóviles. Eran más violentos, no eran tan conciliadores. Y fíjate que esta historia nos narra cómo México no era una colonia española. México era un virreinato español, un virreinato como era Granada, como era Galicia. Es decir, éramos un virreinato, no éramos una colonia, por lo que tú acabas de narrar, y eso es interesantísimo. No lo queremos entender. Había respeto, se mezclaban las razas, había oportunidad de que los nativos prosperaran, pero pues después surgió un discurso de odio, como dicen, que cambió todo. Y sobre todo de los españoles. Surge, sobre todo ya en el siglo XIX, principios del siglo XIX, la gana de
de reafirmar el dominio peninsular sobre toda la vida privada y la vida política de los capitales. Creo que con Carlos III empieza ese problema. Se reviven todas las amenazas. Por eso ocurre que en el Caballito, en el monumento a Carlos IV, está el caballo hollando, es decir, pisoteando un carcaj y unas armas prehispánicas. Como imagínate, 300 años después de los hechos, se revive ese conflicto. El fracaso de la conquista es ese. No se logró crear aquí una comunidad que apreciara haber sido parte de una comunidad internacional de naciones españolas. Nunca se logró eso. Todo el mundo salió enojado de la situación y aquí surge una especie de repudio a todo el periodo y sobre todo al grado que se desconoce, se niega su existencia. Es decir, México, para muchas personas actuales, desaparece el día que muere Cuauhtémoc y vuelve a surgir el día que se declara la independencia en 1821 y se niega toda esta existencia. Pero era una política que establece sobre todo los peninsulares, que veían muy afectados sus intereses, sobre todo en la última mitad del siglo XVIII. 300 años de virreinato, César. Y fue una política del embajador Poinsett que introduce las logias masónicas y a partir de ello empieza a surgir en México un odio terrible a los españoles. Logró influenciar Poinsett en México ese deseo y crear, por ejemplo, como padre de la independencia, a un sacerdote que no quería la independencia. El movimiento que hace es en contra de los franceses, no de los españoles. En su plan habla de lealtad a Fernando VII, que era un rey español. Curiosamente, por ejemplo, en las Cortes de cuando hacen la Constitución de Cádiz, el que rige todas las asambleas es un colombiano, no es ni siquiera un peninsular. O sea, había realmente una comunidad de naciones y una solidaridad española. Muchos de los que lucharon en contra de los independentistas, por ejemplo, en el Perú, fueron indígenas. Es decir, los indígenas peleando del lado de los españoles, que de hecho siempre pelearon los indígenas del lado de los españoles. La mejor prueba de cómo se trataba durante el virreinato a los indígenas es el siguiente. En 1820, un año antes de la independencia, el 60% de la población mexicana era indígena. Eso es una prueba irrefutable de cómo, a pesar de la viruela, se recuperó la población. ¿Por qué? Porque había cuidado, había hospitales y había servicios médicos proporcionados por españoles peninsulares y también de criollos, pues. Le das mucha importancia a un embajador y a unas logias que no llegaban, que no permeaban, como dice Mario. Ahí sí, los intereses de los que tenían. No, los intereses que se dañaron fue como tú dijiste. A los que estaban aquí veían afectados sus intereses. El odio a la población nacida en la colonia era increíble, era injustificable totalmente. ¿Por qué no podían los criollos ascender a oficiales en el ejército colonial? Era una increíble discriminación, de veras. Y eso es lo que les dolió. Eso era lo que hacía insoportable el seguir sometidos a España. Por eso, sobre todo los criollos son los que, en primer lugar, rechazan la
la democratización que ocurre en España con la adopción de la Constitución de Cádiz. México, la colonia, envía delegados como diputados al Congreso en España. Es la primera vez que se le da algún nivel de relevancia a la autoridad de Nueva España, donde la consigna era: los novohispanos están para callar y obedecer. Esa era la consigna. Era una opresión insoportable y por eso llega la independencia y no se quiere saber nada de la colonia y se rescata todo lo que era el pasado, las antigüedades prehispánicas, y vuelven y se sacralizan, como sigue ocurriendo hasta el presente, ¿no? Leonardo, se está acordando Germán que Edipo mata a su padre en una pelea en un cruce de caminos. Claro, sin saber que era su... Cuéntame estas pajas, de veras. Sí, ¿verdad? Pero sin saber que es su padre. Es su padre. Layo. Sí. Porque había una profecía. Ajá. Entonces, para evitar que se cumpliera la profecía, Layo lo manda muy lejos, como diciendo, estando lejos no va a hacer nada. Pero eso hace que no lo conozcan. Y el día que se encuentran, lo matan. Pero luego se da cuenta. Sí. No, pero ya se había casado con su mamá. No, y es que es un día de campo para Freud, toda esa situación. Bueno, de ahí viene precisamente el complejo de Edipo, que es en lo que se basa la teoría freudiana, pero dice, Lelutier habla de este problema y dice que el rey Layo le dice a un lacayo: verás que perezca como te parezca, o sea, que se lleve al niño y que lo mate. Y después dice, y aunque yo detesto hablarte de esto, se viene un incesto. Es decir, porque va a estar precisamente con su madre, la gran tragedia. Es la tragedia griega por antonomasia, la de Edipo de Tebas. Bueno, pero lo hace sin querer. Pues sí, todo lo hace sin querer y después se arranca los ojos, ¿no? Que Sí. dice que en una visita con su oculista se quita la vista. Dicen que se quitan los ojos precisamente Cuando se da cuenta de lo que ocurrió. Alejandro, no digas mentiras, Manelik. En el virreinato jamás el pueblo tuvo oportunidades. Híjole, yo creo que a usted le hace falta estudiar ese... Pues les repito, no fue corto, son 300 años los que estuvimos en esa situación. ¿Y cómo vivíamos? Claro. Muchas gracias por su opinión. Hay poco, yo no sé por qué es un periodo que se ha investigado poco de este país. Se ha querido olvidar, pero producíamos... Fue larguísimo. Nada más la inundación que afectó el centro, fueron 30 años de inundación, imagínate. Sí. De una de varias, porque acuérdate que hubo muchas. De varias, pero la que no se iba estaba peor que la de Solidaridad Chalco. Exacto, no, fue un periodo muy rico, productivo, de crecimiento, y de verdad, pues había un montón de razas y de... Había plagas y había muertes, y había epidemias, hubo momentos de gran esplendor cultural y luego momentos de una persecución espantosa contra judíos y criptojudíos. O sea, varió mucho. Sí. Fueron muchos regímenes los que hubo. Primero los Habsburgo sí propiciaron la democratización local, crearon las repúblicas de indios, pero llegan los Borbones y dicen nada, ¿qué? Y echan para atrás todo eso. Y es un siglo que gobiernan los Borbones.
Mira, Los botones son unas bestias. ¿Sí? desde que llegaron los españoles, la verdad es que trataban con respeto e igualdad a los nativos. No todos. A diferencia de los de color que traían como esclavos. Bueno, eso sí, los traían a fregarse. Claro que no todos, pero se les respetaban sus derechos, se les hacían como iguales, y a muchos que colaboraron con ellos, es más, se les dio la oportunidad de crear grandes negocios, César. Así es. Simplemente las primeras gramáticas que se escribieron, la primera fue la española, la segunda fue la náhuatl, la gramática náhuatl, y la tercera la quechua. Ya después vinieron las gramáticas inglesas y francesas, etcétera. Esa era la importancia que se le daba. En América hubo hospitales, en la Nueva España hubo hospitales, llegó a haber universidades, cosa que no sucedía en otras que sí eran propiamente colonias. Por eso México no fue una colonia española, fue un virreinato. Eso hay que dejarlo claro. Si es cierto que se acaba la población indígena al principio, es por la viruela, es por una enfermedad que no trajeron los españoles. Lo trajo de Cuba un negrito, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, porque además no está muy bien documentado eso, pero lo trajo de Cuba, y el que sí salva a los indígenas de la viruela es un médico español. Es decir, él sí trae para salvar de la viruela a los españoles. Ahora, la Casa Moctezuma es una casa real en España, reconocida como una casa real hasta la fecha. Hasta la fecha los Moctezumas son nobles en España, por ejemplo. Eso no sucedió. Hubo encomenderos indígenas y altos mandos militares indígenas. Los tlaxcaltecas y los otomís formaban parte del ejército regular español. Entonces, desde luego sí hubo épocas, porque dependiendo de la ideología del virrey que nos tocara, pues era la forma en que reaccionaban. Sí hubo dos virreyes. Uno fue Antonio Mendoza, que era americano y fue virrey al sur del continente, y otro más, pero sí hubo dos virreyes que no eran europeos, que eran americanos. Y ahí están las obras que dejaron: avenidas, drenaje, iluminación y respeto, tenían respeto. De 84 años en Cuauhtémoc, Juan Venancio Silva Quesada. A una persona que conduce una carreta jalada por caballos se le llama carretero, no chofer, como dijo Manelik. Pues sí, porque el chofer viene del francés que es calentador, el que maneja la caldera. Chofer. Así decía Mauricio Garcés, el chofer de mis caballos. No sé si se acuerdan, en un anuncio presentaba ahí a un jockey y decía: miren, este es el chofer de mis caballos. Así un antecedente. Sí, además decía que era tan rico, dice: yo soy tan rico, decía Mauricio Garcés, que tengo un chofer negro que tiene un chofer blanco.